Esta reunión está siendo grabada. Listo. Hola, buenas noches, bienvenidos. Muchísimas gracias por participar en este webinar muy interesante que tenemos el día de hoy. Bueno, si hablamos de la pandemia, lo primero que se nos viene a la cabeza son noticias tristes, ¿no es cierto? Malas noticias, pero dentro de este periodo de la nueva normalidad a nivel empresarial, tenemos un ejemplo de buena gestión, de buena gerencia con buenos resultados, ¿no? Que es el caso Pandero. Como mencionábamos en la publicidad, en este periodo de emergencia, ¿no? Desde que inició este periodo de emergencia, Pandero tuvo que acelerar su canal digital para poder vender, ¿no es cierto? Poder colocar sus productos dentro del mercado local. Pandero, una organización que tradicionalmente ha utilizado canales tradicionales, básicamente en los centros comerciales y otros, ¿no? Tuvo que migrar rápidamente al canal digital. Y en esta oportunidad, de verdad que es muy grato poder contar con la presencia del señor Pablo Reategui, que es gerente general de Pandero, ¿no? Que es responsable de todo este cambio que se ha generado y este caso de éxito, ¿no? Y además es presidente de ADEAFCO, que es la Asociación de Empresas Administradoras de Fondos Colectivos, ¿no? Pablo tuvo la amabilidad de aceptar esta invitación y nos va a contar cómo Pandero inició este proceso, ¿no es cierto?, en el mes de marzo, y cómo se han ido ejecutando las decisiones de Pablo y de todo su equipo para lograr los resultados que al día de hoy se vienen logrando. Pablo, te agradezco muchísimo tu participación y encantado de tenerte aquí y de poder escucharte. Te cedo la palabra y después seguimos conversando. Un abrazo grande. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por la invitación a este webinar. Muchas gracias a ESAN también por la invitación. Y bueno, yo quisiera empezar haciendo un breve resumen de lo que ha sido esta pequeña aventura de atravesar esta crisis, que ciertamente aún no ha terminado, pero ya estamos en una fase avanzada. Para eso voy a hacer uso de una corta presentación para luego conversar del tema. Entonces, bueno, uno de los frentes que más activo ha estado, que más protagonismo ha tenido en este proceso de crisis ha sido el entorno, la estrategia digital. No ha sido lo único, pero ha sido un frente protagónico. Perdón, Ok. Primero voy a hacer, como sé que muchos de repente no conocen el producto, lo que es un fondo colectivo, voy a hacer un breve resumen. Lo que hacemos en un fondo colectivo es formar grupos, en el caso de Pandero, de 180 personas que quieren un bien determinado, por lo general un auto. Estas personas eligen un monto y pagan 60 cuotas fijas, y entonces cada mes se forma un pozo, ¿no? Entonces, formado ese pozo o ese fondo, se celebra una asamblea cada mes, donde una de estas personas resulta ganadora por sorteo, y las otras, que pueden ser hasta 4, por remate, que es una suerte de subasta a sobre cerrado, ¿no? Los ganadores tramitan la compra del auto, presentan la documentación necesaria, lo piden y se le entrega una vez que está listo. Entonces, bueno, esta es más o menos la dinámica, ¿no? Circular, ¿no? Se cobra, se constituye el fondo cada mes, en la asamblea se reparte entre 3, 4, 5, dependiendo de la cantidad de remates que hayan, el fondo se agota y luego empieza el ciclo de nuevo. Claro, con el dinero que se ha asignado o adjudicado a las personas, empezamos con la compra de los carros, ¿no? Nuestro canal más tradicional es el de los centros comerciales, ¿no? Tenemos un flujo, personas que pasean por el centro comercial, que han ido al centro comercial, probablemente no para comprar un carro, sino de repente ropa, comida, el cine, un helado, lo que sea. Hay un proceso de abordaje, nuestros puntos de venta están en áreas de circulación. Una persona que no ha ido a comprar un auto pasa por un punto de venta y el vendedor lo intercepta. Y finalmente, si se produce la compra, es una compra básicamente por impulso. El vendedor explica el sistema y acaba comprando la venta, ¿no? Pero no es el único canal que teníamos, ¿no? También teníamos
el canal de concesionarios. El canal de concesionarios son todos los pisos de venta de los dealers de autos del Perú, a los que nos dan acceso. Hay un flujo, hay un abordaje y hay una compra por necesidad, ¿no? La persona llegó ahí, de repente fue rechazado por el banco o le interesaba el fondo colectivo, y ahí está Pandero también, en más de 100 concesionarios en el Perú, pues ofreciendo el financiamiento. Y un tercer canal, pequeño hasta hace poco, era el digital, ¿no? Hay un flujo, personas con intención de compra hacen clic en algún banner o en nuestra página web, hay un abordaje telefónico y se produce una compra que le llamamos por facilidad. El vendedor explica el sistema y acaba concretando la venta. Bueno, entonces, ¿cómo era Pandero en términos muy generales antes de la crisis COVID? Así, ¿no? 90% de la venta era presencial, o sea, en centro comercial o en concesionario, pero básicamente dependíamos de un contacto directo con el prospecto. Y había muchas razones para pensar que esta era la forma más potente, más adecuada, porque había que enamorar al cliente con un carro exhibido, que el cliente pueda tocar, pueda emocionarse, pueda soñar con él, ¿no? Nos parecía imposible una venta telefónico digital hasta el cierre. Así que, bueno, teníamos una venta digital en un 10%. Pandero más o menos viene haciendo 1000 ventas mensuales antes, ¿no? Ese es el número más habitual y el 10%, o sea, 100 ventas, quizás un poquito menos, dependiendo del periodo, ¿no? Ahora, es una venta, ¿no? En donde captamos al prospecto en canales digitales, pero el cierre se hacía presencialmente, ¿no? O sea, el vendedor visitaba al prospecto en su oficina o en su casa, le explicaba y finalmente le hacía firmar los documentos que habían que firmar. Esto hasta hace un tiempo, ¿no? Hasta hace un tiempo. Porque ya habíamos adquirido algunas fortalezas en el frente digital. Una de ellas, ¿no? Probablemente la más importante en tiempos de crisis, fue tener un ingreso de ventas completamente digital, ¿no? Cambiamos los contratos físicos en donde el cliente tenía que poner entre 13 y 23 firmas, ¿no? Por temas regulatorios, porque es lo que había que hacer. No, bueno, cambiamos todo el sistema por un ingreso cero papeles, digital, con firma digital, ¿no? Que hacía el proceso mucho más fácil, ¿no? Veníamos trabajando con esto desde el 2018 más o menos, o 17, finales del 17. Teníamos otra fortaleza, un proceso de reactivación de clientes digital. Esto es para los que desertan. La deserción en este tipo de productos es parte del negocio, ocurre, ¿no? 3, personal capacitado en el uso de plataformas digitales para poder operar a la empresa en remoto. Un back office digital fortalecido, o sea, un área fuerte de tecnologías de información. Y algunas cosas no son digitales, pero indispensables para atravesar una crisis como la que hemos atravesado. Caja, fortaleza en caja. Un clima laboral fuerte, ¿no? Pandero ya, digamos, a fines de 2019 había entrado a la lista de Great Place to Work 2 años consecutivos, incluso en el 2020 fue Great Place to Work Millennial, ¿no? Pero esos son números, ¿no? Son cosas externas, pero que te dicen cosas sobre cómo estaba el clima internamente, bastante bien. Una fuerza de ventas online con un CRM funcional, el soporte de software necesario y un buen posicionamiento en Google, ¿no? Ya teníamos experiencia larga sobre captar prospectos de venta en línea. Señalo las fortalezas porque las fortalezas previas a la crisis, ¿no? Porque en la crisis hay cosas que uno ya tiene que haber hecho para poder atravesarla bien, y otras que habrá que ejecutar en el momento. O sea, sí, sin duda, ¿no? La crisis activó un montón de frentes de acción, un montón de tensiones, un montón de decisiones que había que tomar duras, difíciles y rápidas. Pero
creo que se puede decir así, ¿no? Uno tenía que tener requisitos para atravesar bien la crisis. Y creo que estos 8 que están acá nos ayudaron muchísimo, ¿no? Debilidades, claro. Solo 90% de las veces vendíamos con el cliente en presencia del vendedor, ¿no? Y un segmento objetivo vulnerable a la crisis, o sea, con riesgo crediticio. Bueno, hablando ya un poco más de los avances tecnológicos, la tecnología ya había sido incorporada en la estrategia de la empresa, como parte de ella y no como soporte. Esto lo habíamos hecho más o menos en a comienzos del 2016. La nueva estrategia de Pandero tenía la tecnología como parte integrante de ella. Eso implicó, por ejemplo, formar una gerencia de tecnologías de información, que no tenía la empresa, tenía una jefatura de sistemas. Esto fue un cambio estructural bien importante. Se había digitalizado buena parte de la relación con el cliente ya. O sea, el ingreso de venta no era lo único. Esto venía en varios puntos. Una zona web privada, remates en línea. O sea, el asociado ya no tenía que venir a la asamblea para presentar su remate. Lo podía hacer desde su teléfono. Información de estado de cuenta, de canales de atención, todo por aplicativo. Se había digitalizado al 100% el ingreso a la venta. Y lo ponemos aquí nuevamente porque resultó protagónico en crisis. Bueno, y con esto entramos. ¿Cómo fue Pandero después de la crisis? Cuando digo después, me estoy refiriendo más o menos quizás a junio, julio, agosto, ¿no? Más o menos en esa etapa hemos, digamos, arrancado a salir de la crisis. Cambió completamente, ¿no? Digital, que era 10, es 72 ahora. Y la presencial, porque ya están abiertos los centros comerciales del Perú y estamos en todos, no hemos dejado puntos de venta, ¿sí? Estamos en 50 puntos de venta a nivel nacional, tal como estábamos antes de la crisis, ¿sí? Pero el digital ha tomado todo el protagonismo, ¿sí? 72.5. Y estas ventas en digital fue aprovechada por Pandero desde 20 o 30 días después de iniciar la crisis. Ya en la quincena de abril estábamos cerrando ventas en todo el Perú sin tener al cliente al frente. Y eso fue muy importante, nos distinguió de la competencia, incluso del sector automotriz, pudimos cerrar mucho más que cualquiera, me parece, ¿no? Pero ya incluso con los centros comerciales abiertos, el canal digital es lo más importante hoy día, por lo menos hoy día, ¿no? Así que, bueno, esto nos habla de muchas cosas, ¿no? ¿Qué medidas tomamos ya en la crisis? Reorientación de toda la fuerza de ventas al canal digital, los que sabían y los que no sabían. Fue un aprendizaje que tuvo que hacerse muy rápido. ¿Cómo capacitar una fuerza de ventas que está trabajando en remoto, en su casa? Bueno, por este mismo medio, que tuvimos que empezar a usar ahí mismo. Apertura de nuevos canales de venta digital, ¿no? De nuevas funcionalidades, WhatsApp asociado a la página web, botón de llamada inmediata, videollamadas, todo con la intención de que el tiempo que transcurriera entre que el cliente hacía clic y el vendedor se ponía en contacto con él sea el menor posible, lo cual pues todos sabemos es clave, ¿no? Incrementamos la inversión en pauta digital al doble, ¿no? De lo que venía haciendo siempre, y la venta se fue al triple. Reanudación de la campaña de publicidad, ya cuando vimos que había respuesta en el mercado, que tenía pulso el mercado, decidimos retomar la publicidad, especialmente la digital, aunque también retomamos la publicidad en señal abierta, pero en menor proporción. Procesos implementamos inmediatamente procesos de tramitación digitales, porque en la crisis, incluso en la cuarentena, había clientes que ya habían adjudicado y querían su vehículo, querían avanzar con su proceso, y no podíamos recibirlos en la oficina. Entonces, en diferentes etapas del proceso de tramitación, se implementaron medios de comunicación y medios nuevos de firma digital que permitieran pues, tomar pedidos, firmar declaraciones, una serie de cosas. Y atención remota digital. Tuvimos que poner a disposición de la cartera de clientes, que es más o menos de 30.000 personas, una suerte de recepción digital, un lugar donde ellos pudieran entrar a través de nuestra página web, identificándose, y acceder por video a su sectorista de siempre, y hablar con ella, y resolver dudas.
Por supuesto, pedir facilidades de pago, que ha sido, pues, por supuesto, un tema omnipresente en la crisis. Mucha gente no podía pagar y había que entenderla, escucharla y responder a la altura, ¿no? Y todo esto por digital. Bueno, pero este cambio es la estructura de ventas de Pandero, por supuesto, no fue otra cosa que una adaptación a los cambios en el consumidor. Nosotros no hemos impuesto nada, no hemos inventado nada. Esto respondía a un cambio del consumidor, ¿no? ¿Qué observamos? Lógico, el consumidor se vio obligado a cambiar. Cuarentena forzosa. Obviamente, pues, el consumidor se volcó a la Internet, al e-commerce. Segundo, preocupación por los riesgos del transporte público, ¿no? El temor infundido en la población, pues, ha sido importante, ¿no? La gente realmente busca cuidarse y el vehículo propio es un beneficio, ciertamente. Luego, tercero, atención a los canales digitales de compras. 4, mayor uso de canales digitales. Cambios por venir. El proceso de cambio no ha terminado. Y esto creo que es lo que tener eso presente ha sido bien importante. Al comienzo de la crisis y hoy día. Este diagrama de pie que he mostrado, que es el estado actual de las ventas, no tenemos por qué pensar que se va a mantener en el tiempo. Puede que el consumidor mantenga en el tiempo ad infinitum la costumbre de comprar por Internet, puede que no, puede que esto quede en un punto medio, puede que los malls recuperen su fortaleza. Lo que importante acá es saber que va a cambiar y estar listos a retroceder y corregir en horas, ¿no? Y no trazar planes estratégicos rígidos que nos lleven a como dé lugar en una dirección, ¿no? Particularmente eso es válido hoy, en momentos de cambio y de crisis. Segundo, el cambio permanente que se vaya a producir en el consumidor es incierto, o sea, qué de lo aprendido, cuáles de las costumbres adoptadas hoy van a quedar para siempre o permanentemente. Y tercero, necesidad de estar predispuestos a hacer cambios rápidos. Bueno, ¿cómo impactó la crisis? Así. Acá a la izquierda tienen la venta de contratos, ¿no? Que en marzo se viene a pique, una quincena sin trabajar, abril sin malls, ¿no? La cobranza, que es fundamental, pues, en este esquema de fondo colectivo, de ahorro grupal, ¿no? Por supuesto que cayó. Algunas personas, sin embargo, vemos que siguieron pagando, unas 4.500 personas pagaron en abril, pero postergamos fechas de pago en coordinación con la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? O sea, conversamos, todo el gremio, acá hay que dar facilidades y dejamos de cobrar en marzo, no cobramos la segunda quincena de marzo, no cobramos abril. Recién al final de mayo se retomó las fechas de pago. Entonces, la venta de contrato y la cobranza, ambas se vienen a pique. Luego, se reponen las fechas de cobranza a fines de mayo y, por otro lado, la fuerza de ventas de Pandero, con este vuelco hacia el canal digital, empieza a retomar su actividad en el mercado y esto evoluciona así, ¿no? Y retomamos el ritmo de más de 1.000 ventas mensuales, cosa que no lográbamos desde hacía más de 12 meses, ¿no? En julio se reincorporan los malls, pero ya en junio habíamos logrado cifras muy interesantes de ventas para no tener el canal tradicional el de siempre, ¿no? Acá habíamos hecho 650 ventas. Y lo mismo pasó con la cobranza, que no se ha terminado de recuperar, pero creo que estas cifras, esta gráfica, nos dice que estamos frente a una cartera sana y con buena intención de pago. Entonces, bueno, hemos dado todas las facilidades que se han podido, hemos rehecho nuestros sistemas para que eso sea posible, hemos refinanciado los que no pueden pagar realmente cada uno por uno, ¿no? Una cuota, 2 cuotas, 3 cuotas, 4 cuotas, 5 cuotas incluso. Bueno, y ese es un breve resumen que les quería hacer para luego seguir la conversación con Sergio. Así que cedo la palabra. Interesante, perdón. Gracias, Pablo. Sumamente interesante tu participación, contándonos, pues, brevemente lo que fue Pandero, ¿no? Y tengo ahí para iniciar la ronda de preguntas, por favor, a todos los asistentes, encantado de que escriban sus consultas en el chat para poder responderlas, ¿no? Y ahora conversando, voy a empezar una conversación con Pablo acerca de lo que él expuso y quizás algunos temitas adicionales, ¿no? Pero
Toda esta coyuntura te hizo tomar decisiones, ¿no es cierto? Como gerente general, ¿no? Dentro de una organización que estaba acostumbrada a ciertos números en ventas, ¿no? Y la primera pregunta que te quiero hacer, que creo que es bastante importante y me parece también pertinente, ¿cómo se toma decisiones en época de crisis, Pablo? Sí, recuerdo el primer día de la cuarentena, ¿no? El lunes 16, haber estado con mi equipo de gerencia en la sede central, con todos los líderes en realidad, ¿no? Viendo qué, qué decisiones tomábamos. Lo primero que hicimos fue establecer escenarios, ¿no? Eh, Ninguno de los escenarios que previmos, ¿no es cierto?, contemplaba una extensión de la cuarentena, ¿no?, de 15 días pues, a 3 meses, ¿no?, o 4, ¿no? Eso sí debo decirlo, ¿no? Así que bueno, pero sin embargo nos pusimos escenarios. Había que tomar decisiones sobre cómo trabajar. Inmediatamente empezaron a salir las menciones a reducción de costos, a conversar con proveedores, a reducir, a achicarse, ¿no? Bueno, a reaccionar ante la crisis, mandar a la gente a su casa y a tratar de que la empresa no deje de funcionar. Eso fue lo primero, ¿no? Que la empresa no deje de funcionar. Y eso lo logramos, ¿no? Ese proceso de toma de decisiones y de crisis no fue de un día. Yo diría, de unas 6 a 8 semanas en las que todo tipo de decisiones tuvieron que ser tomadas, ¿no? Desde reducción de gastos, siempre buscamos, sin embargo, proteger al máximo posible los puestos de trabajo. Eso no se hizo al 100%, hubo sí que desprenderse de algunas personas, pero creo que a la mayor parte del equipo la mantuvimos y fue un tema bien importante, ¿no? Hubo que tomar la decisión de darle prioridad a los puestos de trabajo y creo que a la luz de los hechos lo hemos logrado bastante bien, ¿no? De repente no al 100%, porque creo que era imposible, pero bastante bien, ¿no? Ahí tienes el tema personal, tienes el tema de gastos y el tema comercial. El tema comercial se apagó. Entonces, empiezan lo primero que uno tiene que montar, pues, es un sistema de proyecciones financieras inmediato, que te vaya alumbrando el camino todo el tiempo, ¿no? Tengo caja, cuánta caja. Felizmente, la empresa que venía de tener una política conservadora de caja durante décadas, llegó bien y hubo tranquilidad por ahí, ¿no? Pero hubo que dosificar. Todo tipo de decisiones en el momento de incertidumbre te obliga a trazar escenarios, consecuencias y sobre todo no amarrarte a ninguna decisión que tú tomes hoy, porque mañana puedes darte cuenta de que no fue la correcta o de que te cambiaron el escenario. Cada día, cada vez que el presidente de la República ¿no?, nos daba el mensaje a la nación, cambiaba de alguna forma el escenario. Así que había que tomar decisiones todo el tiempo y estar preparados a corregir, sobre todo. Eso es lo más importante, me parece, la toma de decisiones en tiempos de crisis. Estar dispuestos a corregir de inmediato. Correcto, ¿no? Interesante lo que nos mencionas porque cuando nosotros comenzamos a hablar ya de lo tuyo, de lo que nos has contado, ¿no? De pasar de 90% de presencial, ¿no es cierto?, después a una comercialización mucho más digital. Esta estrategia hacia el canal digital, ¿no?, involucra la participación activa de tu modelo de negocio como pandero, ¿no es cierto? Y tú mismo lo acabas de mencionar ahorita, ¿no? Por ejemplo, la decisión de tener una organización, ¿cómo lo llamo? La llamaría feliz, ¿no? Donde no hay tanto, a pesar de los problemas, no hubo despido de personal, lo que no desmotivó a la gente, que eso es un tema importante, por ejemplo, porque siempre cuando vienen estas situaciones, cuando hablamos de recortar o de reducir costos, Se siempre mantuvo pues, al mínimo posible, ¿no? Al mínimo posible. claro, Sí, eso sí. ¿no? Pero a lo que iba, ¿no? Eso como una parte, ¿no? Pero también, pues, tus procesos, ¿no es cierto? Tus relaciones con los clientes, ¿no? Que ese es un tema también fundamental dentro de esta parte comercial. ¿Qué tan fácil fue para tu equipo comercial
migrar al canal digital, ¿no? Porque de tener una presencia tradicional, ¿no es cierto?, de tanto tiempo, con tantos usos y costumbres, ¿no? De pronto, de la noche a la mañana, como los comentaste, se tuvieron que tomar decisiones de cambios al canal digital. ¿Cómo fue ese paso de tus comerciantes? Hemos podido conversar pues con supervisores de venta, con vendedores, que afrontaron este reto con bastante temor, temor de no vender nada, temor de que, ¿no? Sobre todo temor a esta incertidumbre. Gente pues con diferentes backgrounds, con diferentes capacidades tecnológicas, algunos de ellos pues ninguna. Pero en todos los casos, ellos mismos se vieron sorprendidos por lo que lograban, ¿no? Ahí la cercanía con ellos, de la gerencia comercial, de todo el equipo, de gestión del talento, de las diferentes áreas, ¿no? En acompañarlos, en explicarles, en decirles, bueno, a las pocas semanas estaban, en general, el equipo orgullosísimo de lo que ellos mismos estaban logrando. Estaban cerrando ventas a un ritmo insospechado, ¿no? Fue más fácil de lo que se pensó. Fue más fácil de lo que se pensó. No quedaba alternativa. Y yo creo que eso es algo que en el mundo digital se teme siempre, yo creo que injustificadamente, ¿no? Se dice cosas como que no, el cliente no está preparado en el Perú para el e-commerce, acá todavía no es así. Pero la verdad de las cosas es que cuando ¿no? Los desarrollos se hacen en función del cliente, pensando en qué es fácil para él, pues lo va a usar. Lo mismo pasó con el vendedor, ¿no? El vendedor, sí, pues, o sea, era algo que no usaba, pero cuando tuvo que usarlo y vio que era fácil, pues, y sirve, cuando algo sirve, pues se usa. Pero volví a esta idea, ¿no? De qué curioso es cuando todos decimos, incluyo ahí, ¿no? ¿No? El mercado peruano no está preparado para el comercio digital o la interacción digital. Sí, bueno, pero no sé, pues tres cuartas de partes de Lima moderna usa Netflix, ¿qué pasó? ¿No? O usa tal cosa, todo el mundo está conectado ahorita, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese impedimento, ¿no? Lo mismo, una sensación similar fue nuestra fuerza de ventas, ¿no? Tuvo miedo, escuchó, se la acompañó y sin ningún problema se adaptó. Y en el mes de, por ejemplo, de mayo, que ya fue un mes con 450 ventas y, ¿no? Ya estábamos logrando rendimientos por persona bastante altos, ¿no? Bastante altos para el tiempo. Así que sí, pues esa parte fue una aventura para toda la fuerza de ventas de Pandero, que es más o menos grande, ¿no? Claro, claro. Ahora, lo que ustedes más venden, sin lugar a dudas, son vehículos, ¿no es cierto? Sí. El 80%, quizás un poco más de tu facturación venga de vehículos. Ajá. ¿Cómo se trabajó la venta de los inmuebles, ¿no es cierto?, a través del canal digital? Se trabajó exactamente igual en ese frente, pero el producto Pandero Casa, que es la marca que utilizamos para los inmuebles, ya venía siendo un trabajo de atacar a la cartera de vehículos y ofrecerles un producto adicional. Y eso sirvió a la par con el canal digital para reforzar. O sea, en el canal digital actuábamos igual que con venta de autos, es decir, poniendo banners, avisos de diferente tipo en la página web, promoviendo la venta de Pandero Casa, y el proceso es exactamente el mismo, ¿no? El cliente hace clic, entra a un landing, deja su teléfono, el vendedor lo llama y luego conversan y se cierra por teléfono, con firma digital. Pero ya había pues una práctica instituida en Pandero Casa, en la Fuerza de Pandero Casa, de ofrecerles a los ya clientes, ¿no? Una venta cruzada. Así se trabajó. O sea que fue una de las primeras, curioso, ¿no? Lo que me pregunta, sí, fue probablemente la fuerza de ventas que primero empezó a detectar el pulso del mercado en tiempos de la cuarentena, en el mes de abril. Así es. Interesante, ¿no? Entonces, al final hubo sinergia de todo el soporte para poder vender los Sí. productos, tanto Pandero Auto como Pandero Sí, Casa, ¿no es cierto? fue la fuerza de ventas un poquito que nos dio luz de que algo se vende acá, ¿no? Estábamos pues los primeros días todos paralizados, vendiendo pues cero,
casi cero, habían creo que 7 ventas, así estaba, y de pronto vemos que el cliente empieza a responder y que la fuerza de ventas de Pandero Casa empieza ¿no? a jalar un hilo. Y Ya. bueno, todas las otras fuerzas de ventas empiezan a mirar, a ver y a detectar lo mismo, que el cliente estaba ahí y estaba necesitado del financiamiento, del vehículo, de todo lo demás. Ok, Mm, perfecto. ¿Qué te parece si pasamos acá hay algunas preguntas que ya te han propuesto, claro. Pablo? Te leo la primera, ¿no? Es una pregunta creo más del contexto, más del entorno, pero la leo tal cual, la está realizando Rafael, ¿no? Las medidas realizadas por la Municipalidad de Lima, como pico y placa, e incentivos a la utilización de bicicletas y la aparición de empresas de scooters, ¿han afectado negativamente la venta de vehículos en Lima? ¿No? No. La pregunta más contextual, ¿no? No ha afectado. No había afectado, no había afectado antes de la cuarentena. Creo que todavía son usos reducidos, ¿no? Pandero, tengamos en cuenta que Pandero atiende a un mercado masivo, muy grande, no solo Lima moderna, ¿no? Sino muy en provincia, muy en conos también, ¿no? Gran parte de la clientela está ahí, de repente estas cosas todavía no han pegado demasiado fuerte. El pico y placa, sí, no incrementó la venta tampoco, no. Lo que sí pensamos que está afectando la venta de vehículos, pues es el COVID-19, ¿no? La necesidad de cuidarse, de tratar de evitar el transporte público. Ahí sí, sin duda, estamos notando una variación en el mercado, ¿no? O sea, una variación significativa. Ujú. Perfecto. Una siguiente pregunta de Miki García, ¿no? ¿Cuáles fueron los obstáculos internos y regulatorios más importantes que encontraron y cómo los superaron? Obstáculos regulatorios internos. Bueno, ha sido esta una etapa en la que el sector, el gremio de fondos colectivos, ha tenido un nivel de coordinación extraordinariamente bueno con la entidad reguladora, con la Superintendencia del Mercado de Valores. Hemos sido capaces, con una velocidad que no hemos tenido antes, de hacer coordinaciones rápidas, en conjunto, llegar a consensos y aplicarlos, ¿no? La superintendencia tomó medidas pensando en el público, que es su función, pero no sin antes compartir las ideas con el gremio, ¿no? Y fuimos muy de la mano. Así que obstáculos no, obstáculos no. ¿No? En cuanto al tema regulatorio, más bien fue un coadyuvante en salir de esta crisis. Eh, obstáculos internos, yo creo que descubrimos cosas, ¿no? Obstáculos no es la palabra que usaría, ¿no? Si alguien, sí, por supuesto, si alguien nos hubiera dicho con anterioridad, oye, a partir de ahora vas a tener que trabajar en forma remota con toda la empresa en su casa, sí, claro, se habría visto como un obstáculo. Acá era lo de menos, no nos habíamos dado cuenta y en los 3 días está toda la empresa conectada trabajando, ¿no? Y fue súper bueno. La respuesta del equipo de Pandero, yo por eso pongo como una de las fortalezas el clima, ¿no? Y no como una insignia o como un trofeo, ¿no? El equipo se fajó, ¿no? O sea, cuando hubo que bajarnos el sueldo, todo el mundo apoyó, lo hizo con gusto, todos han trabajado este, durísimo, ¿no? Especialmente hablando con clientes, ¿no? Atendiendo pues a miles de clientes con dificultades, ¿no? Hemos reprogramado más de 30 millones de dólares en contratos, ¿no? De gente que tiene dificultades, ha habido que crear facilidades, contactarnos con ellos. Pandero ha estado haciendo pues más o menos pues unas de 2.500 llamadas diarias, ¿no? O sea, no call center, personal de Pandero, ¿no? Haciéndolo. O sea, la verdad que obstáculos, no, lo que ha habido es ayuda de todo el mundo, el sector se juntó como una sola cosa, coordinando bien con la superintendencia, el personal ha apoyado, en el Pandero ha sido así, y sí, estamos, o sea, la verdad que orgulloso del equipo, ¿no?
Teniendo esta última pregunta, Kenichi, ¿cómo se manejó las relaciones con tus proveedores, por ejemplo? Porque ustedes trabajan con multimarcas, ¿no? De automóviles, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo, Ah, cómo, cómo se gestionó esa relación? Porque para ellos también fue puesto, es todo un problema hasta el día de hoy, en realidad, a pesar de que ya el mercado se está recuperando, ¿no? sí. Mira, Pandero, que tiene pues mucho tiempo en el mercado, ¿no? Tiene casi 53 años en el mercado, siempre ha tenido una relación con sus proveedores, o sea, con los proveedores de Pandero son los importadores de vehículos, o sea, la marca, ¿no? Siempre hemos sido una especie de seguro para tiempos de crisis, ¿no? Por ejemplo, en el 2008, que arranca la crisis internacional y le pega al Perú duro, y la venta de vehículos cae, que venía con un crecimiento impresionante, pero en el 2009 cae, Pandero no cae, ¿no? Entonces, siempre hemos vendido esa idea a nuestros proveedores, ¿no? Y Pandero, de repente, cuando el mercado crece aceleradamente, Pandero crece más moderadamente, pero cuando el mercado cae, Pandero continúa vendiendo vehículos. Entonces, en momentos de la crisis, ¿no? Cuando tenías pues 0 inmatriculaciones al mes, como fue el mes de abril, ¿no? Pandero no detuvo sus compras. Pandero no detuvo sus compras, ¿no? Entonces, Pandero hizo compras importantes de vehículos a sus proveedores, ¿no? Cosa que pocos o ningún dealer pudo hacer, porque Pandero es un fondo colectivo, pero también hace el papel de concesionario de vehículos, ¿no? Porque vende el vehículo. Bueno, Pandero tuvo un nivel de compras que yo creo que nadie más tuvo en el Perú en ese momento, ¿no? Así que Pandero no detuvo sus compras ni en el peor momento. Y solamente para ya completar esta pregunta, porque me parece interesante, es, Sí. ¿cuáles son las marcas que más has vendido en esta época, no? Porque me imagino que la situación ha hecho pues que cambie un poco la decisión Sí. de compra respecto a precios, ¿no? Financiamientos, etcétera. Mira, curiosamente, días antes de que se inicie la cuarentena, o sea, te hablo de exactamente el 4 de marzo, Pandero se relanza comercialmente, hace cambios, es un tema que veníamos trabajando hacía unos 9 o 10 meses, ¿ok? Un cambio de imagen completo, un cambio de portafolio de marcas, un cambio en el mercado objetivo, una serie de cambios importantísimos, ¿no? Pero uno de ellos fue bajar el contrato mínimo que teníamos de $15,000 hasta $9,800, ¿no? Identificado nuestro segmento objetivo, nos hemos ido a atender con mucho más decisión, ¿no? A estos mercados de Lima, de la periferia de Lima y de provincias, con carros pues desde $199 al mes. Entonces, justo antes, y vaya, si nos ha servido, pues, o sea, este segmento de vehículos de debajo de $14,000, ¿ya? En los últimos 4 años, 5 años, ha ganado en participación cualquier cantidad, ¿no? De menos de 15%, ¿no? A más de 30, 35. Es un segmento que viene muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, hemos tenido digamos, voy a decirlo así, la suerte de ya estar ahí, cuando esta crisis ha comenzado. Entonces, por supuesto que en Pandero el mix ha cambiado muchísimo. Ahora, Pandero tiene socios estratégicos importantes desde hace muchos años. Volkswagen, ¿no? El más antiguo, ¿no? Uno de los más importantes, porque la relación de Pandero con Volkswagen pues, es antigua, ¿no? Y muy vigente ahora. Está, ¿no? Euromotors, que es Volkswagen, está Gildemeister con Hyundai y otras marcas, está Derco, también estábamos con Kia y con Honda, ¿no? Y recientemente también se incorporó Toyota al mix de marcas, ¿no? Ahora, pero bueno, así que en Pandero, si tú me preguntas, pues se ha cambiado el mix, ha cambiado por completo. ¿Qué es lo que más vendemos? Hyundai, mucho Hyundai, tenemos unas marcas traídas por Derco muy fuertes, chinas, está Mazda también, ¿no? Pero los modelos, los city cars, ¿no? Los de menor precio, son los que más han repuntado pues, en Pandero. Hyundai a la cabeza, ahí está Derco muy fuerte, Kia también. El mix de marcas no es tanto lo que ha cambiado, sino el modelo.
sino el modelo. Ahora, si tú ves, no Pandero, sino el mercado automotriz, y ves la lista de top 10 pre-COVID y post-COVID, ¿no? Tienes unos cambios increíbles, ¿no? Increíbles. Claro, salvo la pickup de Toyota, que siempre es número uno, ves, por ejemplo, que empiezan a aparecer en los primeros puestos vehículos de trabajo, como por ejemplo para hacer deliveries. Entonces uno se pone a pensar ahí, ¿qué tales cambios que han habido, ¿no? Interesante, Pablo. Hay una pregunta también acá bastante simpática de Aaron Mendoza. Ya tiene que ver más con el canal digital, ¿no? ¿En qué porcentaje aproximadamente incrementaron su presupuesto en el canal digital para que empiecen a ver resultados más notorios? Al doble, pero la venta creció al triple, al doble. Así, ante las señales que nos daba el mercado de que había, pues, ¿no? Había dinamismo ahí, hubo que inmediatamente la agencia comercial lo propuso y nos fuimos con el doble, ¿no? Claro. Dime, ¿y el doble fue para todas las fuentes de tráfico que regularmente utilizan o priorizaron alguna fuente de tráfico? No, Facebook, la misma. Instagram. Destinamos el doble a lo mismo, pero nos fuimos dando cuenta Ajá. de que se habían producido cambios en el canal digital también, ¿no? Y habían habido movimientos, ¿no? De Google hacia Google, páginas que habían perdido y páginas que habían ganado mucho, o páginas que siempre te daban prospectos pero que no cerraban, de pronto estaban cerrando, ¿me entiendes? ¿No? Diferentes páginas te dan diferente tipo de flujo, ¿no? Diferente eficiencia. Entonces, inicialmente no modificamos el mix, pero al segundo mes que vimos por ejemplo, redes sociales estaba muy distinto, empezamos a irnos hacia allá. Y luego estamos corrigiendo de nuevo. Entonces, todo el tiempo hay mucho cambio dentro de lo que es canal digital. No es una sola cosa digital, no. Es una buena pregunta, claro. Claro, porque el canal digital en este momento ya es hablar de algo demasiado general, ¿no? Claro. Pero sí, siguiendo con la pregunta que nos hizo Aarón, ¿no? Ujú. Yendo en esa línea digital, este, ¿cómo, cómo, cómo cambió tu estrategia? Porque me imagino que con una participación del 10% en el canal digital antes del COVID, ¿no es cierto? Tu Sí. estrategia tenía cierto alcance, ¿no es cierto? Había ciertas decisiones, también había, como tú lo acabas de mencionar, un presupuesto asignado, etcétera. Pero ¿qué Ujú. tanto cambió ya como estrategia, ¿no? Como estrategia para poder incrementar los leads o personas interesadas y poder concretar las ventas. Bueno, mira, lo que te puedo decir es que era un asunto de día a día, ¿no? Eh, las decisiones que tomábamos eran no una vez al mes, ¿no? Ni una vez al bimestre, sino una vez al día o cada 2 días, y íbamos viendo. O sea, lo que no hicimos fue, ante esta crisis, vamos a trazar una estrategia y la vamos a mantener. Eso no fue lo que hicimos. Lo que hicimos fue estar listos para cambiar de idea. Entonces, un poco ante la incertidumbre, de repente era como estar un poco a tientas, ¿no? Ir un poquito sondeando el piso. ¿Qué terreno estoy pisando hoy? Por acá sí, por acá no. La verdad que era así, el grado de incertidumbre era enorme. Entonces, duplicamos al comienzo haciendo lo mismo siempre. Y luego fuimos modificando porque nos dimos cuenta de que los canales online también habían tenido cambios internos, ¿no? O sea, eso fue lo que hicimos, ¿no? Muy lejos de trazar una estrategia, un norte, vamos para allá como sea, que es lo que normalmente uno hace, ¿no? Estrategia de 5 años y vamos para allá. Acá no, acá había, y creo que todavía hay que estar listos a reaccionar, porque el estado actual de las cosas no es el que va a ser de acá a 6 meses, ni a 12, ni a 18. Entonces, lo que hay que hacer es análisis profundos todo el tiempo. ¿Qué atributos valora hoy el consumidor? ¿Y qué valoraba hace 2 meses? ¿Qué va a valorar dentro de 3 meses? ¿Qué cosa, no? Desde marketing hasta el canal digital. Así es como lo hacemos. Correcto. Interesante. A ver, pasamos a otra pregunta. Rafael pregunta, ¿crees que la aversión al riesgo de parte de los bancos en tiempos de pandemia
han incentivado la adquisición de vehículos a través de fondos colectivos? Sí, pienso eso, pienso eso. Los bancos son instituciones muy distintas a los fondos colectivos, ¿no? Y atienden, yo creo que en general, una necesidad distinta también, ¿no? Es otro cliente, por lo general. Pero claro, sí, sí son productos sustitutos por lo menos. Los bancos, por sobre todo, cuidan los ahorros del público, ¿no? Nosotros no intermediamos con fondos, ¿no? Nosotros organizamos a grupos de personas que se autofinancian entre ellas. Y sí, sí, yo creo que las restricciones, dependiendo de la entidad, ¿no? Ligeras o grandes, sí, sí, como en cada crisis, traen un importante flujo de clientes hacia los fondos colectivos. Acá otra pregunta más, ¿no? Interesante, ¿no? Ujú. ¿Cómo explicas que pese a la baja de ingresos de su público objetivo, lograron tal nivel de ventas? La pregunta es de Doris Ramos. Lo que pienso es que hubo un cambio en las prioridades del consumidor, ¿no? Yo creo que qué época más interesante para estudiar la conducta del consumidor, ¿no? Creo que ha habido una repriorización. Se, Creo que nuestro cliente objetivo ha dejado de gastar en muchísimas cosas, en diversión, ciertamente, todos lo sabemos, de repente cosas suntuarias como ropa, y creo que está invirtiendo más en su casa, en su lugar, en las cosas pues, más fundamentales, y la movilidad es una de ellas, ¿no? La movilidad es una de ellas, más cuando tiene que ver pues, incluso hasta con seguridad sanitaria, ¿no? Ha habido sin duda un cambio enorme en las costumbres del consumidor y va a ser bien interesante y bien importante ver cómo esas conductas se mantienen, se potencian o desaparecen de repente a medida que vaya pasando el tiempo y ojalá pasando la crisis, ¿no? Algo que tú mencionas que es bien interesante, ¿no? Es estudiar el comportamiento del consumidor, ¿no? Sí. A veces muchas instituciones, organizaciones no le prestan mayor importancia porque solamente se dejan llevar por los resultados que están obteniendo, ¿no? O sea, el número de leads, el número de ventas, ¿no? Pero lo interesante acá, y para poder seguir siendo competitivo y entregarle una oferta de valor a través del canal digital, sin lugar a dudas, y comparto la idea contigo, es conocer bien a tu cliente, ¿no? Y algo que tú mencionaste al principio, ¿no? En esta época de crisis, las decisiones se van tomando de acuerdo también cómo se va dando el negocio, ¿no es cierto? Cómo Mm. se comporta el negocio de por sí, ¿no? Cómo, en tu caso, cómo se van colocando los automóviles, cómo se van colocando las casas, ¿no? Cómo es el trabajo dentro de la organización, etcétera, ¿no? Pero son varios puntos, ¿no? Y el tema del consumidor, Sí. comparto plenamente contigo, es un tema Yo, importante, yo creo que es ¿no? una de las Es cosas. una muy buena recomendación para todos los que nos están viendo, ¿no? Y yo creo que no es algo fácil conocer a tu consumidor. No, no es algo fácil y creo que uno tiene que poner mucha energía en eso. O sea, uno puede creer que sí, güey, claro, mi cliente compra carros porque te tiene que mover. No, 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 no. Te has sacrificado para comprar un auto. ¿Por qué te compró a ti y no a la competencia? ¿Por qué no fue a un banco? ¿Por qué se compró ese carro? ¿Qué hace él con el carro? ¿Qué significó para él el carro? Fue un símbolo de su éxito, fue un tema de apego a su familia con la que quería viajar. O sea, y no es fácil. Yo creo que en ese frente, muchos, me incluyo de repente, ¿no? Tendemos a asumir, ¿no? Cosas sin estudiarlas, bueno, tratamos de un tiempo a esta parte de que no sea así, de conversar con clientes, de estudiar el mercado, mandar a hacer estudios, hacerlos nosotros. Uno tiene muchas formas de comprender a su consumidor, ¿no? Claro, uno es con estudios de mercado, sí, por supuesto, y hay que hacerlos, ¿no? Pero también es hablando con clientes Correcto. directamente. Y otra forma es hablando con tu propio personal. O sea, ¿no?
los vendedores de Pandero conocen al cliente, saben cómo piensa, saben cómo decide, no tienes más que hablar con ellos, pero hay que tomarse el tiempo, el trabajo y hacerlo de forma orgánica, ¿no? Y estudiar lo que uno obtiene como resultado de esas conversaciones, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo en general que no es tan fácil, no todos lo hacemos, no todas las empresas lo hacen, en la profundidad necesaria y bueno, es fundamental, ¿no? Porque si uno ve solamente resultados de negocios, en una de esas cuando te pega el cambio, no te diste cuenta qué pasó y estás fuera, ¿no? Eso pasa. Claro, claro, ¿no? Y sobre todo Ah, porque es te sirve importante. para poder entender mejor quién es tu cliente, ¿no? Que eso es algo que es importante. Tú lo acabas de mencionar, ¿no? ¿Para qué compra el carro? ¿Cómo usa el carro? ¿Y, ¿No? Etcétera. y por qué Y, te compró a ti? y ¿Por por qué qué a te ti? compró a ti? ¿No lo compró, no compró a través del banco o quizás a través de otra institución, ¿no? Pero eso sirve pues para mantener esas relaciones que se tienen que mantener con los clientes, porque en realidad tú esperas, bueno, este cliente cumplió contigo y seguramente venderá su carro y se embarcará nuevamente en una aventura con Pandero. Es lo Ujú. más probable, ¿no? ¿Ok? Entonces, es interesante ver la importancia de manejar la retención de clientes, pero no solamente el tema de retención, porque si nosotros hablamos hoy día del canal digital y una de las ventajas que nos da el canal digital a las personas que están buscando información para poder adquirir algún producto o servicio, es valerse de recomendaciones de terceros, ¿no es cierto? Sí, Gente que tuvo buenas experiencias, ¿no? O malas experiencias y utiliza pues el teclado y escribe en las redes sociales o en cualquier otro blog o cualquier otro espacio digital y por supuesto que llega mucha gente y muchas personas que se están informando, que quieren adquirir, por ejemplo, un automóvil, ven comentarios positivos de ustedes, por supuesto, exploran, se informan y seguramente tomarán una decisión positiva, ¿no? y es tremendamente retador, ¿no? Estar presente. Creo que hay algunas cosas, nosotros por lo menos ya las tenemos claras. Hay que Claro. estar presente y hay que dar la cara. Y hay que actuar en consecuencia a lo que uno ve, ¿no? Los comentarios pues, en redes sociales, siempre vas a tener quejas. El tema es qué haces con ellas, ¿no? Por ejemplo, en esta época de tensión, de crisis, ha habido pues mucha tensión en muchos clientes nuestros que se han visto pues imposibilitados de pagar. Y Pandero iba anunciando, ¿no? Cambios de fecha, reposiciones de fecha y sentíamos mucha tensión de una buena parte de la clientela, ¿no? Había que salir a hablar con ellos, había bueno, hasta que sí, pues, tuvimos que, había que comprender la situación, ¿no? Y responder y ser abiertos y dar las facilidades que uno podía dar y las que no puede dar, pues no. Hemos dado y estamos dando, pues, facilidades eh, a medida de cada uno, ¿no? Y lo estamos haciendo, creo que, en toda la extensión de nuestras posibilidades. Pero Correcto. todo esto, pues claro, es mucho más retador hacerlo en un medio que te expone, como el Facebook, ¿no? Que hacerlo en privado. Eso ha cambiado y hay que asumirlo, hay que estar presente, hay que dar la cara y hay que actuar en consecuencia, y no hay otra. Claro. Pasamos a otra pregunta. A ver, Gerson pregunta, ¿no? ¿Qué Ujú. metodologías ágiles utilizaron para adaptarse rápidamente y cómo lo usaron? Pandero viene utilizando metodologías ágiles desde hace algo menos de 5 años, quizás 3 años y medio. Las hemos adoptado para todos los desarrollos de tecnología. Eh, o sea, y gracias a las metodologías ágiles es que hemos logrado eh, conectar, transformar la forma como Pandero se conecta con su cartera de clientes, ¿no? Y por eso hemos entrado a la crisis ya con canales digitales en funcionamiento, ¿no? Que nos han permitido operar bien. Ya en la crisis, ya es muy tarde hacer desarrollos o metodologías ágiles, no. Yo le diría que, al que hace la pregunta, ¿no? Esto fue súper importante, es súper importante para, para que los desarrollos sean eficaces y conecten bien con el usuario y con el cliente.
tienen un papel protagónico en Pandero, las metodologías ágiles, sí. Esta pregunta de metodologías ágiles me hace hacerte una pregunta, ¿no? Ujú. Y creo que se nos pasó. ¿Ustedes tuvieron una transformación digital o simplemente migraron al canal digital, la parte comercial? Nosotros estamos en un proceso de transformación digital bien importante que hemos iniciado hace varios años, ¿no? Creo que, a ver, 2010, fines de 2016, 2017, sí, comienzos del 17. 17, 18, 19, sí, así es. Empezó con una declaración de intención, ¿no? De hacer de la tecnología una parte fundamental del negocio y la relación con nuestros clientes. Hemos ido armando el área al comienzo, fortaleciéndola, captando talentos, ¿no? Y buscando tecnologías y metodologías de las más modernas posibles para, para, para que este proceso, ¿no? de desarrollo de tecnología, que siempre es un ir y venir, ¿no? Un prueba y error, ¿no? Aventuras que duran mucho más de lo que uno pensaba. Es un tema complejo, ¿no? Adaptar a una empresa con ciertas costumbres, a ciertas cosas, es un ir y venir. Entonces, nos embarcamos con decisión, buscamos las tecnologías, preparamos al equipo, y la verdad es que sí, pues este tema particular, ¿no? De las metodologías ágiles, a mí personalmente me han dejado muy satisfecho, ¿no? Realmente cambian la forma de desarrollar en una empresa, ¿no? Poniendo al usuario como director de diseño prácticamente, ¿no? En las metodologías, por ejemplo, Scrum. Claro. Es un tema técnico, ¿no? Bueno, que uno tiene que comprender y subirse al caballo, ¿no? Pero sí, entonces, estas metodologías nos han permitido iniciar un proceso de transformación digital que ya han dado sus primeros frutos hace buena cantidad de meses, ¿no? Hace un par de años o 3 años ya, ¿no? Así que sí, sí estamos en un proceso de transformación digital. Ok, qué interesante. A ver, Pamela Medina pregunta, ¿cómo cambiaron las negociaciones con proveedores durante la pandemia? Relativo cómo se hacían anteriormente. ¿Se reflejó eso en sus markups? En sus marcas, ¿no? Me imagino, markups. ¿No? No, márgenes, creo, márgenes. Los márgenes deben ser, ¿no? A Markup. pesar de que las ventas en cantidad subieron. A ver, lo que nos gusta a nosotros es tener relaciones de confianza con nuestros proveedores, ¿no? Si uno utiliza su momento de ventaja de una forma de repente un poquito abusiva, la relación ya no va a dejar de ser de confianza en el largo plazo, ¿no? Dicho eso, así, entonces hemos negociado de diferentes formas con diferentes proveedores, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues con centros comerciales oye, ¿cuál va a ser la tarifa? Nadie sabe, ¿no? Oye, si el centro comercial va a estar vacío, ¿cuál va a ser el aforo? ¿Ok? Entonces lo que hacemos, por ejemplo, en ese caso es cerrar contratos de muy corto plazo, 1 o 2 meses. Si mejora, pagamos más. Si empeora, pagamos menos. Y así nadie pierde y nadie se perjudica de más. Ese es un poquito el espíritu de todas nuestras negociaciones, ¿no? Por ejemplo, hemos comprado con capital de trabajo de empresa, ¿no? Lotes importantes de carros a nuestros proveedores. Sí, sí, seguramente con un pequeño margen adicional, claro, pero sacrificando capital de trabajo. Yo creo que es bien importante ahora, ¿no? Cuidar muy bien las relaciones, porque es un momento de la verdad en las relaciones. Y eso es más importante que sacar pequeñas ventajas. Correcto. A ver, aquí hay una pregunta interesante de un emprendedor, ¿no? De alguien que también vende automóviles, te la voy a leer tal cual, del señor Miller Escudero. De manera personal, en la óptica y opinión del ponente, ¿no? ¿Qué piensa de las medidas tomadas por el gobierno de turno al cerrar los establecimientos de los emprendedores
dado que ellos no manejan muy bien las redes o la web para vender sus vehículos o servicios en el sector vehicular, desde menores hasta automóviles. De ahí, ¿qué pueden hacer los emprendedores en cuestión de manejo de redes o web para generar servicios y ventas en este sector? Bueno, hay dos preguntas ahí, ¿no? La primera es sobre mi opinión personal sobre las medidas del gobierno de cerrar establecimientos. Bueno, ah, todos podemos tener una opinión a favor o en contra, y por supuesto que se puede hacer mejor, ¿no? Hay muchos cuestionamientos de qué es mejor, y a la luz de los resultados, que nos ha ido tan mal, tanto en el frente económico como el sanitario, claro, uno puede fácilmente opinar en contra. Yo creo que las decisiones las toma el que le toca jugar el papel, ¿no? O sea, hay que estar en los zapatos del que tiene el peso de la responsabilidad encima, a ver cuántos errores comete. Creo que todos están tratando de hacer lo mejor que pueden, equivocándose mucho, acertando otro poco, y es difícil juzgar no, a alguien sin tener ese peso de la responsabilidad. A la luz de los hechos, ¿no? ¿Lo haríamos diferente? Yo, por supuesto, claro que sí, pero seguramente todos, ¿no? Seguramente todos. ¿No? Creo que no hay audio. Estamos sin audio, Sergio. Perdón, Sergio, creo Perdón, que perdón, sí. tenía el micrófono apagado. La segunda pregunta que te hace el participante Miller, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían las recomendaciones que le darían a los emprendedores Para para el explotar el canal manejo de online. redes, ¿no? Lo primero es encontrar una persona, una empresa que lo guíe en este mundo, o sea, un proveedor de prospectos, alguien que te introduzca al mundo y que sea tu proveedor en este gasto que uno tiene que hacer en la producción de leads en Google o en diferentes medios. Eso es lo primero, ¿no? Y luego es una vez que uno encuentra el canal, no, lo digo para el que no tiene, nunca lo he hecho y no tiene idea, bueno, eso es lo primero, buscar al proveedor de la producción de leads de confianza, bueno, ¿no? Que hay una agencia digital, si se quiere llamar así. Y luego está el tema, si uno no... Puede ser, por ejemplo, prueba y error, ¿no? ¿Qué mensajes calan mejor? Y ir modificando, ir estudiando a su consumidor para ver qué le ofrece, cómo le plantea el producto o el servicio. Y pienso también yo que uno tiene que un poco tirarse a la piscina y poner una persona o un equipo de personas que se dedique por completo a ese canal. Si no tiene una persona que viva de eso, pues va a estar explotado a medias y uno puede sacar conclusiones equivocadas, como que no funciona, ¿no? Correcto, correcto. Mm. A ver, Gabriela Document consulta. ¿El producto de Pandero Casa está siendo rentable? Actualmente el banco está dando muchas facilidades. ¿Cuánto cobran? ¿Cuál sería su beneficio? Lo digo por el interés. Casi no veo publicaciones sobre eso. Ujú. El producto para inmuebles, ¿no? Pandero Casa, es un producto a 10 años, ¿no? Y por los 10 años, el costo es del 20%. No de 20% anual, sino de 20% en total. Entonces, es un producto tremendamente económico. Esa es la ventaja, que es tremendamente económico. Comparando con un producto hipotecario del mismo plazo. Eso es lo primero. El fondo colectivo tiene ventajas y desventajas, así que es para el que lo necesita. Entonces, lo que puedo decir es, tiene la ventaja de ser muy, muy barato, ¿no? Muy barato. Claro que para obtener el bien, uno tiene que esperar un poco,
¿no? Esa es la desventaja, ¿no? Así que en cuanto a costos, sí, lo puedo afirmar con decisión, ¿no? Es tremendamente barato, particularmente cuando hablamos de inmuebles. Hay una pregunta interesante, ¿no? Ujú. Bueno, pero acá creo que ya tú la vas a aclarar mejor respecto al tema de quién nos regula, ¿no? La pregunta la hace Rafael. Al no estar regulados por la SBS, ¿cómo manejan el lavado de activos? ¿No? Hay un tema de regulación que no es la SBS con ustedes, es la SMB, si no me equivoco. Claro, claro, no, somos una industria regulada, ¿no? Regulada, bien regulada por la SMB. Nuestro plan contable está regulado, nuestra forma de operación está regulada, nuestro patrimonio está regulado. Eso garantiza en cierta medida la formalidad y la seriedad de todas las empresas del sector. Y es en el Perú, eso es un atributo muy importante porque estamos en un medio donde muchas veces uno ve pues empresas informales que dan créditos a futuro y a veces no cumplen y eso pues complica. No, somos un sector regulado, muy bien regulado en todo sentido y eso nos da formalidad, nos da fortaleza financiera y nos da, pues, contribuye en la credibilidad, pues, ¿no? En la confianza que el público puede poner en nosotros. Creo que es muy delicado cuando una persona le da su dinero a una empresa para que se lo administre, ¿no? Entonces, creo que el tema de confianza, el tema de solidez es fundamental. Claro, claro. Aquí te pregunta Ernesto Ponce. Parte Ujú. del éxito de Pandero en esta época fue que venían preparándose hacia una tendencia digital. En ese sentido, el modelo de negocio lo adaptaron a lo que venía. Mi pregunta es, ¿cómo van a segmentar estrategias presencial o digital correctamente post-COVID si es que no sabemos si actualmente han comprado por situación de contexto o porque sea el canal adecuado para la compra de un consumidor de Pandero? Me gusta la pregunta. Importante, ¿no? ¿Cómo? La respuesta también es simple. Eh, eh, Observando permanentemente a nuestro consumidor, cómo va cambiando. Eso es algo o sea, solo así es trazar una estrategia exitosa. Si sabes que el cliente está cambiando en sus costumbres mes tras mes y en algún momento semana tras semana, habían cambios en las costumbres de las personas y esos cambios no se van a detener hoy día porque no hemos terminado de atravesar la crisis aún, ¿no? Tienes que acomodar tu estrategia a como el consumidor cambie. Y si va a cambiar una vez al mes, pues te adaptas una vez al mes. Así. Tenemos falta de audio, Sergio. Sí, sí, perdón, pero lo que pasa es que bajo el volumen, corto el volumen para que puedas tener una Gracias. comunicación. A ver, Carlos Escobar pregunta, ¿no? Que es una pregunta que creo que ya la respondiste, pero nuevamente te la transmito. Dentro del marketing digital, ¿cuál fue su principal canal digital para promocionar sus productos o la captación de nuevos clientes? Bueno, diversos, ¿no? Diversos. Por supuesto, los principales, ¿no? El buscador de Google siempre va a ser un elemento central. Hemos observado que redes sociales han tomado un protagonismo un poco más fuerte que el de antes. Hay algunas páginas especializadas de vehículos o de venta de vehículos, diferentes, ¿no? No es hay variedad, no te puedo decir, acá es, ¿no? No. Y ese mix ha cambiado a medida que ha transcurrido la crisis, ¿no? Pero los obvios, los más conocidos siguen siendo los más importantes. El Google, el Facebook, de repente el Instagram también. Claro. A ver, otra pregunta. Bueno, Gabriela Document pregunta, ¿qué tipo de inmuebles pueden comprar? ¿En dónde? ¿Pueden comprar proyectos en construcción? A ver, inicialmente lanzamos el producto solo para la ciudad de Lima. Ese mercado lo estamos expandiendo. Ya estamos en Arequipa de hace un buen tiempo también, Lima, Arequipa. Ahora hemos salido a Trujillo. Pronto vamos a entrar a Chiclayo y a Piura y así vamos a ir conociendo cada lugar. ¿Qué te puedes comprar?
Se pueden comprar terrenos, departamentos, puedes construir, puedes cancelar un crédito hipotecario incluso, ¿no? Que no se pueden comprar bienes muebles, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser una inversión inmobiliaria por reglamento. A ver, bueno, Pamela nos hace una repregunta respecto a la pregunta que hizo del markup o margen de ganancia, ¿no? Súper interesante lo de las marcas, pero me refería a cómo ha cambiado el markup o margen de ganancia en la pandemia. Bueno, cuando tuvimos oportunidad de comprar por lote, bueno, sí, pues un punto y medio más, de repente en algún lote chico. A la larga no ha cambiado. A la larga no ha cambiado, ¿no? Y menos en un contexto en donde el cliente está pidiendo mucho descuento. Así que, si bien han habido operaciones puntuales, en el caso de Pandero y seguramente algún otro dealer grande, ¿no? Pero no, en general no ha habido una alteración en los márgenes. Ok, perfecto. Acá hay una pregunta, bueno, también más o menos repetitiva, de Roxana, respecto a Roxana Ayala, respecto a estrategias de marketing y comunicación, ¿cómo cambiaron en el nuevo contexto, no? Bueno, lo primero que hicimos apenas empezó la pandemia fue irnos en comunicación a cero, ¿no? Por supuesto, hubo que cerrar todos los caños. Esa fue la primera medida, ¿no? Salvaguardar la caja. A medida que empezamos a sentir el pulso del mercado, restituimos no lo que se llama su publicidad, sino la inversión en producción de leads, ¿no? Y ahí metimos el doble de lo de antes. Pero bueno, ese es otro tema. El tema de comunicación y publicidad, cuando vimos los desempeños de mayo, y especialmente de junio, que fue un punto de inflexión en Pandero, decidimos retomar la publicidad, ¿no? Con un presupuesto reducido, pero también con tarifas muy reducidas, ¿no? Y cambió nuestro plan de medios, ¿no? Si tú tenías un plan de medios, ¿no? Que incluía, por ejemplo, una fuerte inversión en outdoors, o sea, letreros, ¿no? Vallas, calle, o sea, ¿no? Sí, bueno, había que reducirla porque no había nadie en la calle, ¿no? Entonces nos fuimos muy al digital, pero mantuvimos presencia, retomamos presencia, mejor dicho, también en televisión señal abierta, porque también estaba bien en cuanto a tráfico, ¿no? Así que básicamente, pues, fue salir de outdoors casi totalmente, ¿no? Porque, bueno, ahí mantenemos una pequeña presencia, pero básicamente cero. Irnos a esos otros dos canales, pero muy fuerte a digital, ¿no? Creo que lo obvio. A ver, acá te pregunta Isabel Chuyes, ¿cómo consideras que el plan estratégico de TI ha influido en los resultados obtenidos? Ha influido de forma fundamental, ¿no? Nosotros nos propusimos digitalizar la relación con el cliente, empezando por el comienzo, hace varios años, ¿no? Entonces, la relación empieza por la venta, por el cierre, también por la prospección, pero digamos, formalmente con el ingreso de venta. Entonces, tener un ingreso de ventas completamente digital y sin documentos físicos nos ha permitido, ¿no?, mantener un nivel de vuelo interesante cuando los establecimientos comerciales todos estaban cerrados. Sin eso, por ejemplo, habría sido imposible. Ya en la crisis, ¿no?, el plan estratégico de TI se ha modificado pues al ritmo de las circunstancias, ¿no? Al son de las circunstancias. Eso fue curioso, ¿no? Nuestro cronograma de desarrollos inmediatamente sufrió cambios, ¿no? Al tener a todo el personal y a los clientes alejados entre sí, ¿no? Y el área ha reaccionado muy rápido y muchos procesos del cliente o internos fueron digitalizados en pocas semanas, ¿no? Entonces, sí, la lejanía entre todos nosotros
el mercado, el cliente, el trabajador, el vendedor, ¿no? Ha puesto pues a TI en una especie de centro protagónico, ¿no? Muy, muy importante, fundamental. Claro. A ver, nos pregunta Marcial Vancés, te pregunta, ¿cuál es el canal por donde mejor se comunican con sus clientes? ¿Es WhatsApp un buen canal para atenderlos, considerando que está abiertamente relacionado a estafas? Um, la calidad, la calidad de atención, la contactabilidad que teníamos con el cliente, que era muy telefónica y también presencial en nuestras oficinas, ha sufrido un cambio bien importante, ¿no? Primero se cerraron las oficinas. Eso hicimos por protección a los trabajadores y a los clientes. Entonces, hemos tratado de reemplazar los canales habituales de atención, ¿no? Como si nuestro canal principal era la central telefónica de Pandero, ¿no? Ah, ¿cómo vamos a reemplazar ese canal cuando prácticamente todo el personal está en sus casas, recluidos, claro, con sus teléfonos celulares personales o de la empresa, pero cómo hacer eso, ¿no? Entonces ahí entra nuestra área de tecnología y busca reemplazar y conectar ¿no? a cada persona a la central telefónica de Pandero con telefonía IP, por supuesto, ¿no? Y estamos, yo creo, todavía en proceso de reponer lo que era la contactabilidad y la atención. Yo creo que lo estamos haciendo bien, estamos mejorando, pero nos falta todavía un poco recuperar los niveles habituales, ¿no? De cercanía. Ahora, pero, por otro lado, no nos hemos quedado estáticos, ¿no? Nuestra área de atención al cliente, como les decía antes, es capaz de hacer 2.500 llamadas diarias para hablar con todos. Y eso hemos hecho. Y creo que eso es bien válido también, ¿no? Claro, claro. A ver, hay una pregunta acá relacionada al ROI. ¿Cuál ha sido el porcentaje de participación sobre el ROI en la implementación o transformación de su plataforma digital? O sea, la rentabilidad de las inversiones en TI. Retorno sobre la inversión en el canal digital, básicamente, ¿no? No, bueno, sí, o sea, altamente rentable, o sea, más que ROI, más que inversión, acá lo que tenemos es un resultado, ¿no? Un resultado, es un canal, a ver, es un canal en principio muy económico, ¿no? Si quieren verlo en términos de ROIs altos, sí, sin duda. Eh, Rentabilidad yo lo mediría sobre el gasto. Pero uno tiene que tener en cuenta de que son rendimientos decrecientes, ¿no? Si tú pones $10.000, por ejemplo, para el canal online, eso te da un rendimiento de X. Los segundos $10.000 ya no te dan X de rendimiento, te dan menos de que X. Los terceros 10.000, bastante menos. Entonces uno tiene que ir calculando, ¿no? El punto exacto en cuál es su límite, ¿no? Al que debe llegar, ¿no? Eso lo tenemos siempre muy presente, ¿no? Hace tiempo aprendimos a este asunto de los rendimientos crecientes, porque estamos en el canal online en realidad hace 10 años, ¿no? Hace 10 años. Y esa es la parte importante de la rentabilidad. Rentable es muy barato, comparado pues con un retail presencial en una locación importante, ¿no? Pero hay que tener eso en cuenta, los rendimientos crecientes. Claro. Acá hay otra pregunta bien interesante. Ujú. ¿Cuánto es el porcentaje en reducción de papel durante esta transformación digital, ¿no? Y quizás Ah, durante esta pandemia también. esa pregunta la haría yo también. No lo sé, no lo sé, prometo calcularlo, pero bastante, ¿no? Todos están firmando todo tipo de documentos internos, no todos todavía, pero muchísimos, con diferentes herramientas de firma digital. Pandero está usando ahorita una batería más o menos como de 4 alternativas de firma digital dependiendo de la situación, ¿no? Para el cliente en tal situación dependiendo pues de cómo se adecua la situación. No sé cuánto papel hemos ahorrado, pero yo creo que nada mal por ahí. Ok. Debe ser bastante.
Ok. Y ahí, Miki García, ¿no? ¿Qué esperamos de Pandero para el año 2021 con respecto a nuevos canales, alianzas estratégicas con proveedores o partners y nuevos proyectos? Pandero está ahorita en una situación generando una muy buena inercia. ¿Sí? Estuvimos trabajando mucho en una nueva propuesta comercial muy afinada, ¿no? Que creo que nos va a permitir superar límites que antes no hemos podido. Vamos a atender mejor los mercados objetivos, vamos a penetrar mercados donde el crédito convencional no penetra, y eso nos va a traer, van a ser años de crecimiento, ¿no? Vamos a explorar nuevas posibilidades, por supuesto, nuevas alianzas también. No podría dar una lista en este momento, pero eh, tenemos planes para explorar. Los fondos colectivos, si bien en el Perú se utilizan para carros, casas y motos, en realidad dan para mucho más, ¿no? Claro. El Perú no es el mercado más desarrollado de fondos colectivos, es Brasil, largamente. Tiene un sistema muy robusto de fondos colectivos y hay muchos tipos de bienes y servicios y necesidades que se pueden atender con fondos colectivos. Así que vamos a explorar algunas sin duda en los próximos años. Claro. Javier pregunta, ¿no? ¿En cuánto se incrementó el presupuesto desarrollado a tecnologías para potenciar sus ventas digitales? El presupuesto nunca fue para potenciar ventas digitales nada más. Se Correcto. refiere al gasto corriente. No, no pregunta eso, pero podríamos interpretarlo también como gasto corriente. Bueno, si es para generar prospectos, se incrementó de X a 2X, o sea, al doble. Pero si se refiere a la inversión no se hace solamente para un punto de contacto, ¿no? Ah, uno traza un plan de largo plazo, planes, por ejemplo, bloques de 2 años, ¿no? Con una visión de largo plazo, y uno arma una estructura orgánica en función a las aspiraciones que uno tiene, ¿no? Eh, el retorno, el retorno se espera, pero llega bastante después, es una inversión de largo plazo, ¿no? Entonces, dentro de esa estructura que uno crea y en un plan bien amplio y de largo plazo, eh, 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 uno va a ir logrando metas intermedias, hitos, que van a empezar a dar retornos, ¿no? Así que no es una inversión, una estructura solo para un punto de contacto, sino para todo un plan. Correcto. A ver, otra pregunta. Edu Serna te felicita por el éxito en ventas, Gracias, Edu. ¿no? ¿Cuál es la proyección de Pandero a 5 años, tomando en cuenta la coyuntura actual? ¿Han cambiado sus planes a futuro? Claro, o sea, claro que han cambiado, ¿no? Han cambiado hace un mes, han cambiado hace 2 meses, han cambiado hace 3 meses, los estamos cambiando como vengo diciendo, ¿no? ¿Qué esperamos para el próximo año? ¿Qué esperamos para los siguientes? Eh, creo que los fondos colectivos hoy más que nunca tienen un futuro brillante, ¿no? O sea, bien esperanzador. Hay grandes segmentos de la población no atendidos que no tienen buen acceso al crédito por problemas que todos conocemos de formalidad, etcétera. Y tenemos un papel que jugar ahí, ¿no? Y estamos tratando de hacerlo. Estamos tratando de hacerlo y atender necesidades no satisfechas, que están ahí vigentes hace mucho tiempo. Así que creo que viene mucho crecimiento por delante. Correcto. A ver, Doris Ramos te pregunta, ¿por qué no se expanden a otros países? Mira, nos los hemos planteado repetidas veces, sí. Puede formar parte de un hito futuro, ¿no? Pero nada en concreto. Ah, hay muchísimo techo en el mercado nacional. Hay mucho pan por rebanar aún, ¿no? Creo que nos faltan llenar muchos vacíos.
aquí mismo, ¿no? En nuestra ciudad, en nuestro país, antes de buscar mercados más lejanos. Hay una avidez en el mercado peruano por los fondos colectivos que creo que tiene que ser bien atendida todavía. El techo está muy arriba. Tenemos audio en cero. Sí, Manuel Bancés pregunta. Según el diario El País, la pandemia tendrá efectos devastadores para la economía latinoamericana, la peor cifra desde que hay datos, 120 años. Siendo así, ¿cómo se prepara Pandero para los próximos 3 años, no? Ok, sí, con muchísima prudencia, con muchísima prudencia. A ver, yo contaba pues que lo primero que hicimos, como creo que cualquier empresa, fue revisar absolutamente todos los gastos de la empresa, ¿no? Hicimos reducciones que ya a la fecha significan más de 2 millones de dólares a presupuesto en los 9 primeros meses del año. Al final creo que con respecto al presupuesto anual, el gasto va a ser alrededor de 2.900.000 dólares menos que lo esperado. Esto ha servido para revisar estructuras, ¿no? Revisar gastos y vamos viendo, por supuesto, que podemos operar con menos. Entonces, muy prudente en la caja, no dar nada por sentado. El que hayamos tenido buenas ventas ahora no significa que las vamos a tener en el futuro necesariamente, ¿no? Hay que estar alerta y ser prudente, particularmente con la caja, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer, y lo que creo que todos debemos hacer, ¿no? Claro, sobre todo ahora que nos ha enseñado, pues, que es importante la liquidez y la caja, ¿no? Sí, claro, son lecciones, ¿no? O sea, ¿uno con qué caja opera? Con caja Sí, claro, mínima, con claro, 32 días de caja, igual en el ámbito personal, ¿no? La importancia de la caja, ¿no? La importancia de la caja claro, y el claro. ahorro. Una vieja lección más vigente que nunca. Sí, por supuesto. Así es. Lo que pasa es que los números a veces te hacen olvidar los viejos conceptos, ¿no? Y están muy vigentes, ¿no? Así es, Así porque pasa, sí. ven con de forma implacable, ¿no? No tienes caja, no operas, y se Sí, acabó. claro, claro. A ver, hay una pregunta bien interesante de María Claudia Reyes respecto a las ventas digitales. ¿Cómo miden la experiencia al cliente en sus ventas digitales? Em, de varias formas. Una es por resultados y otra es a través de constantes focus groups. Pandero hace de 3 a 4 focus groups con clientes al mes, ¿no? Ahora, particularmente ahora, que es importante conocer el sentimiento del cliente y los cambios que se puedan venir. Así que, bueno, estando presente, preguntando, viendo los números constantemente. Yo creo que más que el cómo, importa la frecuencia ahora. O sea, hay que estar muy pendiente. Claro, estar en más contacto con tu cliente, ¿no es cierto? Así es, sí. ¿No? ¿Qué es Porque lo que está tú nos has cambiando la comentado? cosa. Así es. Correcto. Eh, una pregunta también interesante de Cáceres. ¿Se piensa abrir más productos de mercado adicional a los vehículos e inmuebles que se tienen? Bueno, podemos tenerlo en el plan de largo plazo, ¿no? En este momento particular en el tiempo estamos muy concentrados en salir adelante, ¿no? Airosos de esta crisis que no ha terminado. Claro. Gabriela Document pregunta, ¿esta década actual se puede comparar con la década de los 80 y 90 en términos de dinero, ya que ustedes tienen muchos años en el mercado? Las Mm. personas siguen comprando y por lo que indica está fuerte la venta. ¿En esas décadas fue igual? Pero esas décadas tenían elementos que hoy no están No presentes, tenemos, ¿no? claro, O sea, para un sistema financiero ¿no? o similar como es el fondo colectivo, no hay nada como la inflación para destruirla, ¿no? La inflación, la pérdida de dinero el día tras día que teníamos en los 80, pues hizo que Pandero pasara a una situación muy crítica y sus clientes también. Porque las cuotas que vas cobrando, por ejemplo, ¿no? Una forma simple de verlo, las cuotas que vas cobrando un día valen otra cosa al día siguiente. Entonces, cuando el cliente adjudica lo que quería de repente en esa época, pues un Volkswagen Escarabajo podía no alcanzar. Era muy complicado operar
con, con inflación. Eso es algo que ahora no hay. El manejo económico del Perú es distinto y pienso que de la crisis económica vamos a salir más rápido de lo que pensamos, ¿no? Porque tenemos un manejo serio de economía, eso no ha cambiado. Así que no, yo creo que si bien las cifras de evolución del PBI pueden ser pues, gigantes, de repente no vistas antes, no tenemos esos elementos pues, que corroen la economía de una forma pues, así incalculable, ¿no? O sea, inmanejable como es la inflación de 2 o 3 dígitos, ¿no? Así que yo creo que estamos en otra situación. Claro. Bueno, ya para ir terminando, Pablo, Mm. algunas cositas que he notado de tus respuestas que me parecen sumamente interesantes, ¿no? Ya para darte el pase de cierre y que puedas brindar quizás algunas recomendaciones para los asistentes al webinar que están, pues, tratando de hacer un canal digital eficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque está muy de moda ahorita por la situación. Pero lo primero, creo que una primera conclusión a la que llego es que el canal digital ha llegado para quedarse en Pandero, ¿no? Si bien es cierto, vuelves a tener cierta participación en tus puntos de ventas tradicionales, que son los centros comerciales, con un 20, casi 27%, 28% de participación, como lo mencionaste, ¿no? Pero el canal digital, sin lugar a dudas, se ha posicionado bastante bien y me imagino que por los resultados que les está generando, se va a quedar como parte de la estrategia y la operatividad de Pandero, ¿no es cierto? Creo que esa es una conclusión interesante. Yo creo otra conclusión que me parece muy simpática es la del consumidor, ¿no? La que tú mencionaste y tiene que ver mucho con las preguntas que también hicieron. Entender a tu cliente, ¿no? ¿No? Pero no solamente entender el comportamiento digital de tu cliente, sino ir más allá, ¿no? Que es algo sumamente interesante, ¿no? Conversar con tu cliente, ya si no se tienen los recursos para poder hacer investigaciones de mercado, conversar con tus clientes, conversar con tus vendedores, que son las personas que tienen muchísima información de tus consumidores, ¿no es cierto? En donde siempre se pueden rescatar muchos insights, ¿no es cierto? Mucha información para que ustedes pues puedan involucrarlas en las decisiones que se toman, ¿no? No tenerle miedo al canal digital, ¿no? A nivel de inversión, tú lo mencionaste, y el canal digital no solamente, por lo que te he entendido, fue una decisión de la interfaz, la pantalla hacia el consumidor, ¿no? Todo lo que involucra y todo lo que está detrás, como tú bien lo mencionaste, ¿no? Inclusive vieron algunas preguntas, el área de TI, ¿no es cierto? El área comercial, el área financiera, ¿no? El manejo con tus proveedores, las relaciones con tus proveedores, ¿no? Entonces, al final, tu modelo de negocio explotó más el canal digital, pero por supuesto con todo un respaldo detrás como empresa, como organización, ¿no? Que se amoldó rápidamente al cambio, y esa es otra conclusión, ¿no? Creo que es fundamental amoldarse rápidamente al contexto, al entorno, y eso es fundamental, ¿no? Y es algo pues que a veces nos cuesta mucho, ¿no? Adecuarnos a la situación. Creo que no hay que tenerle miedo a la incertidumbre, no hay que tenerle miedo al riesgo que siempre va a existir, ¿no? Eso no va, no. Ahorita estamos con mucha incertidumbre, ¿no? Sin lugar a dudas, pero no hay Sí. que tenerle miedo a la incertidumbre y hay que tomar decisiones para poder seguir trabajando, ¿no? Y bueno, y otro tema que también tocaste, que me pareció muy simpático al principio, es todo el manejo legal, ¿no? Todo el manejo de cómo comenzaste a migrar actividades del que antes era la firma presencial de tu cliente, se transformó ahora en una firma digital, ¿no es cierto? Y Sí. todo ese proceso de venta debidamente respaldado por la normativa vigente, ¿no? Que eso es algo fundamental realmente para que el negocio funcione. Además, pues ustedes tienen pues la supervisión de la SMB, que es algo que no se puede obviar, ¿no? Claro. Constantemente los auditan, los supervisan, etcétera, ¿no? Entonces, yo me quedo con eso porque me parece sumamente interesante y además tu visión de futuro, ¿no? Que lo acabas de mencionar, que creo que también es un tema fundamental, ¿no? Todas las enseñanzas que les está dejando esta situación, la pandemia, el manejo de cómo gestionar
un negocio en crisis, en un momento de crisis como el que estamos viviendo como tú también lo mencionaste y lo sabemos todos, ¿no es cierto? Con una economía súper golpeada, con una proyección de recuperación todavía para Cierto. muchos meses más, ¿no es cierto? Ok, probablemente llegue la vacuna antes, pero la economía todavía va a estar golpeada durante un tiempo más, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones finales podrías darle, por favor, a todos los participantes para que puedan afrontar mejor esta situación, puedan llevar mejor su empresa en las crisis, ¿no? ¿Qué recomendaciones les podrías dar a todos ellos? Bueno, a ver, hemos aprendido todos acá en esta crisis, ¿no? Y yo me llevo unas lecciones y las traslado, ¿no? Si bien es cierto, hay un alto grado de incertidumbre en todo, si algo ha caracterizado a esta crisis es la incertidumbre, desde las postergaciones, extensiones de cuarentena de 15 días en 15 días, hasta la recuperación del mercado, hasta la respuesta del cliente al canal online. Tengamos claro que hay cosas que han llegado para quedarse, ¿no? El canal online ha llegado para quedarse. ¿En qué medida? Bueno, no lo sabemos, pero no va a ser igual que antes. Nada va a ser igual que antes. Entonces, eh, el canal online no puede ser ignorado y uno no debe eh, eh, ignorarlo y uno no debe desanimarse por resultados iniciales negativos, ¿no? Hay que trabajarlo con convicción, ¿no? De que el mercado va en esa dirección, de eso no hay duda. La incertidumbre puede ser bueno, en qué medida, seguramente se reduce un poco, pero lo podemos ver en tendencias mundiales, ¿no? Una vez en una conferencia, hace bastantes años, ¿no? Estaba exponiendo el ex CEO de Tesco, que es un supermercado británico, donde decía, si alguna recomendación les tengo que dar a los que me están escuchando es que se vayan online ahorita y como sea, ¿no? Buena, siempre se me quedó ahí, ¿no? Pegada la recomendación. Caray, ¿por qué insiste tanto? ¿No? Porque no hay ninguna duda de que vamos en esa dirección. Hay, pero tampoco hay que perder de vista de que toda la innovación que hagamos, ¿no? No debe ser hecha solo por innovar. Tenemos que innovar, sí, pero específicamente y únicamente en la necesidad de nuestro cliente, en la necesidad que satisfacemos. O sea, no es innovar, hacer más modelos de lo mismo, no. Hay que comprender la necesidad que estamos satisfaciendo y innovemos en eso y solo en eso, como esa necesidad que satisfacemos, que puede ser de transporte, de comodidad, de alimentación, cómo innovamos en torno a esa necesidad y no a cualquier cosa que se nos presente, ¿no? Que a veces aparecen tecnologías atractivas que uno se puede ver pues tentado a seguir, pero no es así. La innovación que vale, yo creo, es solamente aquella que se hace en torno a cubrir una necesidad que conocemos. Correcto. Sí, yo creo que eso sería importante, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Bueno, gracias Pablo una vez más. Me gustaría tomar una foto antes de despedirlos. No sé si son tan amables los asistentes de poder encender sus cámaras para poder tomar una foto, ¿no? Sería sumamente simpático poder verles un poco la cara también, ¿no? Y que Pablo también los vea, ¿no? Creo que ha sido ya para ir terminando, una charla bastante simpática, una charla donde creo nos dejas muchos tips, ¿no? Muchas cosas para reflexionar, muchos consejos y recomendaciones que son viables para cualquier sector, realmente para cualquier tipo de negocio, para cualquier tamaño de empresa en realidad, ¿no? Yo creo que a pesar de la pandemia, y lo he estado diciendo en mis clases y con eso termino. Alejandra, no sé si nos puedes ayudar con las fotos, por favor. Este, eh, Algo que creo yo que es importante es que la crisis nos da dos alternativas, ¿no? O nos echamos a llorar o Así es. hacemos pañuelos para las personas que lloran. No tenemos más, no tenemos más. Así es. Entonces creo
es el momento de demostrar que podemos hacer pañuelos y podemos secarle las lágrimas con nuestros pañuelos a los que se quedan llorando, porque siempre va a haber gente que se quede llorando, ¿no? Creo que estos momentos son los espacios que nos da la vida para demostrar, pues, que nosotros podemos, como seres humanos, como profesionales, como personas, podemos alcanzar resultados siempre positivos, ¿no? Y creo que parte de que ustedes participen también en esta charla es eso, ¿no? De llevarse toda esta experiencia de Pablo, de Pandero, para que ustedes la puedan replicar y, por supuesto, trabajar en sus propias empresas, ¿no? Pablo, te agradezco una vez más. Muchísimas gracias por tu participación. A nombre de SAM te agradezco muchísimo, a nombre del rector Jorge Talavera, del decano de SAM, Peter Yamakawa. De verdad que muchísimas gracias por participar. Ha sido una charla sumamente interesante y espero pues que podamos conversar dentro de algún tiempo para que nos vuelvas a contar cómo cerraste el año quizás, ¿no? Que sería importante ya tener un panorama un poco más amplio y ver qué nuevos aprendizajes te está dejando este tiempo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y espero verlos pronto en alguna próxima oportunidad, en algún programa o curso o webinar que ofrecemos en esta. Sergio, Muchísimas quería gracias. agradecerte a ti por la invitación, a ESAN también, y a sus directivos, y a todos los asistentes a tu webinar. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias. Que estén muy bien. Chao, Pablo. Chao, Marco. Chao, Alejandra. Gracias. Chao, chao.